Estamos de regreso en Hoy es Noticia a través de las pantallas y de CNN Chile Radio y les contamos a esta hora que la ministra del Interior, Carolina Toá, luego de salvar esta acusación constitucional que ayer fue rechazada en la Cámara de Diputados, el día de hoy estuvo claramente en el Consejo de Gabinete que fue encabezado por el presidente y dijo que los centros de salud iban a contar con protección policial desde ya. De todo eso nos va a contar aquí Macarena Román. Macarena, bienvenida. Hola, Mati. ¿Cómo estás? Bueno, me imagino que fue una energía distinta con la que comenzó el día Carolina Toá, centrándose propiamente tal en materias de seguridad más que su rol de coordinadora de gabinete. Totalmente, Mati, muy buenas tardes. De hecho, no solamente hoy, ayer después de que se rechazara su acusación constitucional, de inmediato se vino una actividad aquí en la región metropolitana que tenía que ver con carabineros, una reunión con algunos carabineros que están estudiando para ya salir a las calles y donde se buscan establecer más plazas para que haya más funcionarios policiales. Hoy en la mañana, por ejemplo, también estuvo en una actividad con el presidente Gabriel Boric que tenía que ver con el combate y la prevención de los incendios forestales para lo que queda de 2024 y el principio del 2025. Y además, como tú bien lo decías, fue parte de quienes encabezaron este gabinete pro seguridad que estuvo presidido, por supuesto, por el mandatario Gabriel Boric, pero que también tuvo una participación que es tan relevante, que es de la ministra del Interior. Una vez que termina este gabinete, por supuesto, entre las preguntas que habían también tenían que ver con esta acusación constitucional y que ella decía: ahora hay que centrarse en lo que importa, que son las medidas para ir en pro de la seguridad de la ciudadanía. ¿Qué medidas, por ejemplo, parte de las conversaciones que tuvieron en este gabinete tenía relación, si es que no era el tema del día, con los centros de salud? Porque hay varios centros de salud donde se han registrado algunos hitos, algunos hechos de inseguridad que finalmente han terminado con amenazas directamente a los funcionarios de la salud, y eso ha provocado que muchos tengan temor de ir a trabajar, de cumplir con sus labores hacia los pacientes. En torno a eso se tomaron 3 decisiones. Una tiene relación con, no sé si recuerdan, Mati, los vigilantes, estos personas que pueden usar armas. Esto va a seguir en estudio, todavía no se va a establecer, se sigue analizando, porque no es llegar y poner esta medida, ya que tengan uso de armas, por supuesto, también podría significar quizás una solución más grave que el problema, porque podrían haber enfrentamientos dentro de los centros de salud. Por eso hay que estudiar esta medida y por eso también hay que buscar a las personas indicadas y los lugares indicados para llevar a cabo una medida como esta. Por otro lado, también otra de las iniciativas que van a llevar adelante, el presidente Gabriel Boric va a reunirse o va a pedir reunión con quienes integran la Comisión de Defensa del Senado. ¿Por qué? Porque en esta comisión está ingresado el proyecto de infraestructura crítica, que está todavía en su primer trámite constitucional y que ese proyecto podría dar una eventual solución a la inseguridad de los centros de salud. ¿Por qué? Porque se podrían considerar estos dentro de la infraestructura crítica y con ello tener un resguardo militar. Y la otra medida, que es inmediata, es que va a haber resguardo policial de carabineros en los centros que tengan mayor antecedentes de hechos delictuales. Algunos contarán con un resguardo policial 24 horas al día y otros tendrán solo durante la noche. ¿Por qué no se hace en todos los lugares? Porque, por supuesto, los funcionarios de carabineros, el número de funcionarios no da abasto con el total de centros de salud que hay en nuestro país y con las otras urgencias de seguridad que también tenemos a nivel nacional. Pasemos a escuchar justamente a la ministra del Interior, que detalla estas medidas, y también a la ministra de Salud, que como era un tema importante lo que pasa en los centros de salud, estuvo presente en este gabinete pro seguridad. Se han establecido 5 categorías de riesgo y este trabajo tiene todavía que cerrarse, complementarse con información más cualitativa que tiene el Ministerio de Salud en base a esa categorización y en base a la urgencia que tiene este tema. Mientras se implementan otras medidas, el presidente ha dispuesto que establezcamos para los centros de salud que están en categoría de riesgo extremo o muy alto medidas de presencia policial o 24 horas o nocturnas desde ya. Entonces vamos a cerrar este trabajo con el Ministerio para ver cuáles son los centros de salud que están en esa condición y todos ellos van a recibir una cobertura de este tipo. A veces el día completo, otras veces los horarios nocturnos, porque ahí es donde se concentran los riesgos.
¿Cómo ve la posibilidad de que haya vigilantes armados finalmente en los centros de salud? Bueno, nosotros nos hemos referido a eso, como dijo la ministra del Interior, es una alternativa que no hemos descartado y que vamos a seguir estudiando. Eso fue lo que ella dijo. Y eso ¿Le parece que los funcionarios respaldarían una medida como esa? En lo que hemos conversado con los funcionarios sí lo han respaldado. Bueno, ahí escuchábamos a la ministra de Salud, que no es habitual verla participar, por supuesto, en un gabinete pro seguridad, pero considerando las circunstancias, entonces estuvo presente en esta reunión. Por otro lado, también se habló después de esta actividad con la ministra Toá sobre qué viene ahora después de esta acusación constitucional que finalmente cae en la Cámara de Diputados y que no logra entonces avanzar hacia el Senado. Ayer ella decía que por ningún motivo celebraban una decisión como esa, que es presentar un libelo, pero que sí agradecía los muestras de apoyo, especialmente los de la oposición, que no se sumaron a esta acción que había presentado el Partido Republicano. La ministra habló sobre los proyectos de ley que son más urgentes por sacar adelante, que necesitan celeridad en el Congreso. Instó, de hecho, a los parlamentarios a legislar con mayor rapidez porque son iniciativas que, según ella, necesita la ciudadanía. Y por otro lado, también habló sobre su eventual renuncia. Quizás nos estamos adelantando un poco, pero ¿por qué? Porque es sin duda una de las cartas que podría ser la carta presidencial del oficialismo, la ministra Toá, y con ello también tendría que comenzar a evaluar ya cuándo sería su salida del gabinete para poder después ponerse en campaña, sencillamente porque ya van a ser las elecciones en octubre, pero de ahí va a quedar solamente un año para que vengan nuevas elecciones presidenciales. En base a eso, la ministra dice, yo no estoy pensando en renunciar, y por supuesto tampoco podía decir otra cosa, ¿cierto? Pero es la carta para muchos, la carta que debiese ir por el oficialismo para llegar nuevamente a la moneda. Escuchemos su reacción. Los proyectos andan en la medida que nos coordinemos y tenemos muchos proyectos muy importantes que están muy cerca de ser ley. Quiero mencionar algunos porque son muy sensibles para la población. La Defensoría de las Víctimas, el proyecto del Ministerio de Seguridad, el Sistema de Inteligencia del Estado. Son 3 proyectos que les quedan muy pocas etapas para llegar a ser ley. Reglas de uso de la fuerza, infraestructura crítica, por mencionar algunos. Ley antiterrorista está prácticamente lista. Entonces, lo que tenemos que hacer es retomar nuestro trabajo legislativo, avanzar con prontitud, y en el caso de algunos proyectos que tienen una urgencia especial, vamos a buscar nuevas maneras de mejorar esa coordinación. Y respecto a la fecha, no tengo ningún plan de renunciar en esa fecha. Bueno, ahí escuchábamos a la ministra Toá hablando sobre su eventual decisión de salir o no del gabinete. Lo que decía ahora era que al menos no tiene ninguna intención, pero sabemos que obviamente ella no puede decir que está pensando renunciar en un cargo tan importante como lo es su cargo, que es jefa de gabinete y también la líder de la Secretaría del Interior. Por otro lado, también hay reacciones sobre esta fallida acusación constitucional. Hablábamos con algunos analistas políticos y los que nos decían es que una acción como esta puede fortalecer a la ministra Toá ante la ciudadanía, considerando que fue fallida esta acción, mientras otros dicen que no favorece a la ministra Toá, pero sí denigra de alguna forma lo que está pasando en la oposición, que no ha logrado llegar a acuerdo ni siquiera en un ámbito como este, donde en general podrían haber tenido un acuerdo más amplio. Hubo algunos parlamentarios que se alejaron de la propuesta que había puesto sobre la mesa el Partido Republicano, entre ellos, por ejemplo, de Demócratas, también de Evópoli, quizás ha sido lo más comentado, y eso habla también del desorden que podría haber en la oposición de cara también a unas elecciones importantes que son las del 27 de octubre, donde se van a elegir, entre otras cosas, alcaldes de las comunas del país. Escuchemos algunas reacciones políticas. Les guste o no, desde el Partido Republicano vamos a seguir ejerciendo todas las acciones que tengamos a nuestro alcance para denunciar la mayor crisis de seguridad pública que ha tenido Chile en su historia. Lamentamos que al oficialismo se le hayan sumado fuerzas de la oposición, particularmente desde Evópoli, que hayan respaldado una pésima gestión por parte de la ministra Toá en materia de seguridad pública. Esperamos que eso no vuelva a suceder. En este momento el partido está enfocado en la elección municipal, la ministra está enfocada en la prevención, la persecución del delito, y esperamos que en su debido momento la ministra sea la candidata del PPD a la presidencia de la República. Republicano no le hizo ningún favor a la ministra Toá. Todo lo contrario, le hicieron perder el tiempo en una acusación constitucional que no cumplió su objetivo porque nunca estuvo bien sustentada. Me parece un error y me parece
que los chilenos terminan pagando las consecuencias de estos actos irresponsables. Espero que se empiecen a tomar en serio las acusaciones constitucionales y dejen de hacer la política un juego de niños. Las bancadas también tienen que hacer su autocrítica, quienes han presentado las distintas acusaciones para empatar o para generar hoy día una derrota al gobierno. Si no tienen los votos, si no son capaces de aglutinar los apoyos o no se presenta en el fondo y forma una acusación, creo que va directo a un fracaso. Y estamos afectando nuestro propio rol fiscalizador. Por eso acá Demócratas ha querido dar una señal. Nosotros creemos que el gobierno no pasa la prueba de la aprobación en materia de seguridad, pero también ha querido dar una señal que no nos puede sumar la derecha de manera irresponsable. Acá se quiso inclusive presentar una acusación contra el presidente. Entonces eso no puede ser. No podemos jugar con un trabajo tan serio que se debe por la seguridad de los chilenos. Bueno, dentro de todas las tareas que tiene la ministra también es impulsar la agenda de seguridad, sobre todo con las medidas prioritarias que se habían acordado el año pasado con los presidentes de la Cámara Alta y también de la Cámara de Diputados. Entre ellos, queda todavía una pequeña discusión en torno a la ley antiterrorista y en este caso pasó a comisión mixta porque en el Senado, cuando vuelve de la Cámara de Diputados, hubo una modificación al tema de las llamadas telefónicas y que se podía cambiar de fiscalía un determinado delito y fueron los senadores comunistas los que no dieron el voto. Hoy, de hecho, la ministra habló sobre este tema y decía, estamos a puertas de sacar adelante esta ley, solo falta arreglar estos detalles, no los detallaba puntualmente, pero decía, son pequeñas cosas que hay que sacar adelante, llegar a un acuerdo para ya despachar esta ley que ha sido esperada ya por meses y años, también la ley antiterrorista. Por otro lado, también hay otras materias que están avanzando lentamente en el Congreso, pero que desde el gobierno del presidente Gabriel Boric buscan impulsar. Por ejemplo, la creación del Ministerio de Seguridad, por ejemplo, también lo de la infraestructura crítica. Ese continúa en primer trámite constitucional y también otros como la defensa de las víctimas. Son distintos proyectos que están contemplados en el fast track legislativo de seguridad y que aún le quedan como objetivo, como tarea a la ministra del Interior, que ella al menos hoy llamó a la Comisión de Defensa. Se va a reunir la comisión con el presidente Gabriel Boric, la Comisión de Defensa del Senado, para poder llegar a un acuerdo y despachar dentro de este año, decía ella, el proyecto de infraestructura crítica, porque dicen es algo urgente que se necesita ahora ya, en especial también ahora que está en el tapete el tema de los centros de salud, donde estos podrían ser parte de la categoría de infraestructura crítica y con ello tener un resguardo militar. Sin duda. Muy bien, muchísimas gracias Macarena Román por